Ahora sí. Entonces, lo que hacemos referencia a la explicación de esta parte de la materia se diferencia de la arquitectura eh, que tiene varios CPU que comparten memoria, el cual establecer la exclusión mutua mediante región crítica usando semáforos es el punto que vimos en la unidad 3. En esta unidad 4 eh, hacemos referencia a los sistemas distribuidos donde la arquitectura que tiene es varios CPU o computadoras que donde cada una de ellas tiene una memoria, un procesador y se comunican mediante mensajerías para compartir recursos. El recurso que se comparte, por ejemplo, puede ser memoria y donde es necesaria la coordinación, digamos, del pasaje de mensajes. En esto que tiene que ver con lo que es pasaje de mensajes, es lo que estamos introduciéndonos, donde tenemos mensajes que son bloqueantes y no bloqueantes, y también una arquitectura donde trabajamos con mensajes que son sincrónicos y mensajes asincrónicos. Y de aquí se van desprendiendo todas las modalidades de trabajo. Es decir, que lo que puntualmente estamos viendo es el tema de eh, este otro punto fundamental que tiene que ver con los pasajes de mensajes. Entonces, para introducirnos de lleno en lo que es la parte de la unidad, haciendo el preview que hicimos recién, digo que el pasaje de mensaje se refiere al proceso de enviar y recibir información entre diferentes procesos o sistemas. El pasaje de mensajes puede ser sincrónico y asincrónicos, que son dos formas diferentes en las que los procesos se pueden comunicar. Vimos algunos ejemplos de los sincrónicos, escuchar una radio, escuchar un reportaje, digamos, obviamente se puede escuchar en forma grabada. Lo que hace referencia es al ejemplo en sí de lo que es el medio de comunicación sincrónico. Y los asincrónicos eh, eh, son aquellos que están disponibles cuando queremos. Por ejemplo, la grabación de este video la van a poder ver cuando quieran. Y para poder verla en forma online o semipresencial o semipresencial, lo que sea, se lleve a cabo, la pueden realizar en forma sincrónica si es presencial y asincrónica si es observada a posterior. El pasaje de mensajes sincrónicos, el emisor envía un mensaje y espera a que el receptor confirme la recepción antes de continuar. Esto significa que el emisor no puede continuar su proceso hasta que el receptor haya confirmado que ha recibido el mensaje. Este tipo de comunicación es útil cuando el emisor necesita una respuesta inmediata del receptor para continuar su proceso. Y los ejemplos de las comunicaciones puntualmente sincrónicas. Los asincrónicos, el emisor envía un mensaje y puede continuar su proceso sin esperar que el receptor le confirme. El receptor puede recibir el mensaje en cualquier momento y procesarlo en consecuencia. Este tipo de comunicación es útil cuando el emisor no necesita una respuesta inmediata del receptor y puede continuar su proceso sin esperar a que el receptor procese el mensaje. O sea, se lo transmite y lo podrá consumir y procesar cuando lo considere necesario. Ambos métodos de pasaje de mensajes tienen sus ventajas y sus desventajas y son útiles en diferentes situaciones. Es importante elegir el método adecuado según las necesidades de comunicación específicas entre los procesos o los sistemas involucrados. Entonces, dependiendo de las situaciones, dependiendo también de las arquitecturas que se usen, tendrá mejor una opción o la otra. Empezamos a ver lo que es Remote Procedure,
call RPC. Cuando el cliente necesita un servicio de un servidor remoto, el cliente emite una solicitud de llamada de procedimiento remoto que incluye los detalles de la operación solicitada. Por ejemplo, cuando hacemos consulta a una base de datos, se puede dar esta situación. Cuando cargamos un formulario y este después nos da la respuesta de que ha sido cargada, esta comunicación entre el cliente y servidor. El servidor recibe la solicitud, la procesa y envía una respuesta de vuelta al cliente, ¿no? En este caso ha sido cargada la solicitud de empleo, etcétera. El objetivo de RPC es hacer que la llamada a procedimientos remotos parezca lo más similar posible a una llamada a procedimientos locales. Esa es la idea y el ejemplo que habíamos visto es el ejemplo que vi, digamos, en el dibujo que recién les mostraba. Hay cuatro tipos de RCP. Eh, Unarios, en lo que el cliente envía una única solicitud al servidor y obtiene una respuesta única, como una llamada normal. Eh, Luego tenemos la transmisión del servidor, donde el cliente envía una solicitud al servidor y obtiene una transmisión para leer una secuencia de esos mensajes. El cliente lee el flujo y devuelto hasta que no haya más mensajes. La transmisión del cliente, donde el cliente describe una secuencia de mensajes y los envía al servidor nuevamente utilizando una transmisión proporcionada. Una vez que el cliente ha terminado de escribir los mensajes, espera que el servidor los lea y devuelva una respuesta. Y por último, los bidireccionales, donde ambos lados envían una secuencia de mensajes mediante una transmisión de lectura y escritura. Los dos flujos funcionan de forma independiente, por lo que los clientes y los servidores pueden leer y escribir en el orden que deseen. Por ejemplo, un servidor podría esperar a recibir todos los mensajes del cliente antes de escribir sus respuestas, o alternativamente podrían leer un mensaje y luego escribir un mensaje, o alguna otra combinación de lecturas y escrituras. Se conserva el orden de los mensajes en cada secuencia. Y esto, cuando trabajamos con el tema de Internet, lo garantiza también el propio protocolo que da firmeza a esto. Las ventajas de la llamada de los procedimientos remotos, la llamada es que admiten modelos orientados a procesos y orientados a subprocesos. El mecanismo interno del paso de mensajes está oculto para el usuario. Se lleva a cabo, no nos enteramos, digamos, de cómo es la modalidad. El esfuerzo de reescribir y volver a desarrollar el código es mínimo en las llamadas de los procedimientos remotos. De hecho, cuando veamos el código para ejecución, se van a dar cuenta de que con simples sentencias que realizan muchas acciones, son operaciones indivisibles y que garantizan esto. Y las llamadas a procedimientos remotos se pueden utilizar tanto en un entorno distribuido como en un entorno local. Eh, eh, el RCP omite muchas de las capas de protocolos para mejorar su rendimiento, lo cual acelera, digamos, la transmisión. Y la desventaja es que no hay flexibilidad entre RCP para la arquitectura de hardware. Solo se basa en la interacción. O sea, no está ajustada para un hardware o para otro, sino que es justamente la interacción y la modalidad de trabajo es que hacen la fortaleza del mismo. Hay un aumento en los costos debido a la llamada de los procedimientos remotos y porque tiene que ver con la latencia de comunicación que tienen no solamente el enviar, sino el recibir la información. Las librerías de manejo de MPI son las que permiten cumplir y llevar a cabo los puntos que hemos estado haciendo referencia y cuyo códigos o lenguaje son los que se canalizan cada una de las acciones. Decimos que
el modelo de programación afecta la elección del lenguaje de librería para la implementación de una aplicación. Las dos principales opciones originalmente fueron concebidas para utilizar con la arquitectura paralela correspondiente. Y los modelos, o sea, ¿qué usamos para trabajar en cada modelo? Hemos venido diciendo que cuando trabajamos con procesadores que comparten memoria, estamos usando justamente variables compartidas y donde aplica el tema de lo que vimos en la unidad anterior, lo que son semáforos, etcétera, y las distintas soluciones, obviamente, donde además vimos que uno de los puntos fundamentales que permiten soluciones es en lo de productor-consumidor, donde aplica una determinada modalidad de trabajo que la mencioné hace rato, y la otra es cuando tenemos un sistema de clúster donde cada uno tiene su propia memoria y procesador y ahí se comunican compartiendo a través de una red de interconexión. Esta red son las redes que están disponibles, Red WAN, MAN, LAN, etcétera, y donde es necesario que esta comunicación se realice a través del paso de mensajes. Hay que entender que hay un software de por medio que posibilita ver una única unidad o equipo, pero es una apreciación virtual, pero en verdad está haciendo uso de distintos equipos, digamos, donde cada nodo participa colaborando con o una memoria o cualquier otra característica a compartir. Eh, los datos, el pasaje de mensajes tenemos, los datos se asocian a un nodo particular, es decir, que determinados datos los va a tener dentro de esa red, de la red que vimos recién, en el del paso de mensaje, cada una va a tener su dato particular. Cada nodo puede tener distintos tipos de datos. De este modo, para acceder a datos de información remotos es necesario establecer las comunicaciones. O sea, el punto fundamental va a estar dado en la exclusión que va a estar sobre ese canal de comunicación. Que vuelvo a repetir, de la mención de la cuestión de comunicación sincrónica, asincrónica, unidireccional, bidireccional. En general, para obtener datos remotos, el nodo propietario de los datos debe enviarlos y el nodo cliente debe recibirlos usando la red de comunicación. En este modelo, las primitivas de envío y recepción va a salir para tener una sincronización de tareas. Y esto involucra que tengamos, por ejemplo, para realizar el paso de mensajes mediante send y receive, los primitivos que estamos viendo, que son send, donde tenemos un buffer que contiene los datos que van a ser enviados, eh, la cantidad de elementos que se van a enviar, en este caso de send, y esto mismo, la cantidad de elementos que van a ser recibidos en el caso de receive, eh, la identificación del proceso que envía, en este caso, por ejemplo, si el proceso A envía al proceso B, o el proceso 0 al proceso 1, acá dirá 0. Y, perdón, acá dirá 1, de 0 le va a enviar a 1, entonces acá dirá 1, ¿dónde va a estar el destino? Y obviamente cuando lo recibe dirá dónde lo recibió, de quién los envía, perdón, que sería el proceso 0. Y el buffer que se usa para recibir los datos. Entonces, la sentencia completa de send es esto que está acá y la de receive, la que estamos viendo en este momento. En un ejemplo particular, tenemos esto. Tenemos las primitivas de send y la primitiva de el receive, que es la que vimos en la diapositiva anterior, donde tenemos el proceso 0 y el proceso 1. Aquí, básicamente, tenemos ejecutando el proceso 0, vemos que a la variable A le asignamos el valor 100. Ejecutamos un send pasándole la dirección de la variable A, que sería el buffer, el elemento
que es uno el elemento que vamos a enviar, ¿no? Este uno que está acá, y lo enviamos al proceso uno. Inmediatamente la siguiente línea es a A le asigno 50. El proceso uno, como vemos, tiene a A le asigno 50, que podrá ser la misma u otra variable. Esta variable A del proceso uno podrá ser distinta o igual a la del proceso cero. Y ejecuta la primitiva reshape, donde pone el buffer de recepción, un solo valor que es el que va a recibir, y de dónde viene del proceso cero. Y después va a imprimir el valor de esa variable A. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿qué imprime P1, el proceso uno por pantalla? Obviamente que lo deseable es que sea el valor 100. ¿Qué pasa si le envío dos elementos pero recibe uno? Espera. Bueno, básicamente acá, eso en todo caso, reformularme la pregunta enseguida, Federico, porque a partir de acá se establece una complejidad que es la que voy a ir describiendo. Con un solo envío, vos me estás haciendo dos envíos, o sea, está bien, pero déjame que explique con uno que es donde empieza la complicación. Este, gracias. Entonces, si tenemos esto, que donde se ejecuta el proceso cero y el proceso uno, ¿qué es lo que va a imprimir A del proceso uno? Y dependiendo de la comunicación, va a imprimir, puede imprimir un cero, porque el proceso uno tenía un cero, puede imprimir un 100, porque A tiene un 100 y se espera que cuando lo que transmitió es un 100, es lo que recibe el proceso uno, o también puede imprimir un 50, que fue lo que imprimió, digamos, que es el valor que recibe el proceso cero después de enviar. Entonces, dependiendo de la comunicación, es que puede imprimir cualquiera de estas cosas. Nosotros pensamos que debería imprimir un 100, porque si le envío un 100, o sea, si le envío el proceso cero, le envía un hola por WhatsApp, se entiende que va a recibir el proceso uno un hola, y no que va a recibir, no, no te quiero ver más, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá es donde empieza a jugar lo que fuimos viendo. Entonces, el primer punto de este juego lo vemos en este pasaje de mensaje que es de tipo bloqueante, donde se produce un send y un receive bloqueante, pero sin buffer. O sea, acá lo que se envía y no se guarda en ningún lugar. Es decir, que es prácticamente como si fuera una llamada telefónica entre dos dispositivos. Entonces tenemos, para ir ejecutando, vamos a ver la secuencia que dice acá, el proceso P0, el proceso cero, envía un set al proceso uno perdón, envía un send y el proceso, y el P1, el proceso uno recibe un receive. Si vemos en la gráfica, vemos que en azul viene ejecutándose todas las líneas de código y encuentra un send. Ese send es enviado al proceso uno, que sigue ejecutando, pero todavía no está listo. Entonces, como todavía no está listo, el proceso uno no puede transmitirle los datos. Entonces se queda en este espacio en blanco en la izquierda ocioso, y se queda ocioso hasta que el proceso uno lo recibe. Entonces, cuando lo recibe, se establece la comunicación, y por lo tanto los datos del proceso cero pueden ser transmitidos al proceso uno, y después ambos pueden continuar la ejecución. Entonces, esta imagen se dice que el sen llega primero y queda ocioso, ¿no? Y queda claro en la imagen. Eh, ¿Alguna pregunta de lo que acabo de explicar? ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Vamos a ver la siguiente situación, siempre hablando de un solo mensaje que a lo que partía y te explicaba recién Federico. Esta es un send y un receive, pero bloqueante. ¿Cómo se ejecuta esto? Siguiendo cada una de estas líneas que fui poniendo acá. Esto es lo siguiente. En la parte izquierda tenemos que el proceso P0 y P1 vienen sincronizados. Como vemos, el P0
en la figura azul o verdosa del proceso P0 y el C1 y el P1 vienen coordinados los dos, vienen sincronizados. Eh, en un punto dado, el P0 envía un SEN y el P1 los puede recibir. No hay ningún tiempo ocioso. ¿Pero por qué? Porque vienen sincronizados. Y como vemos acá, si viene ejecutando el P0, envía el SEN y como están sincronizados, en ese preciso momento, el P1 dice, ah, sí, vos me querés mandar un mensaje, sí, te lo quiero enviar, bueno, envíamelo. Y como están sincronizados, no tienen que esperar. Entonces, el P0 le envía los datos al P1 y ambos después pueden continuar ejecutando sin ningún problema. Es decir, que siguen sincronizados. A este paso o a esta explicación se llaman ambos llegan sincronizados. Después tenemos dentro del mismo bloqueante sin buffer la siguiente situación, que es cuando el receptor llega primero y se queda ocioso. ¿Y cómo se produce esta situación? El proceso P1, que es el receptor, llega primero y encuentra el pedido de recepción, donde el P0 viene ejecutando y en ejecución él recibe un pedido bueno, el P1 le dice, bueno, envíame algo, y el P0 todavía no está disponible para enviar. Recién en un determinado, y el P1 se quedó ocioso porque está esperando el arribo del dato que le tiene que enviar el proceso cero. Cuando logran sincronizarse, ahí es cuando el P0 le envía los datos al P1 y después pueden continuar ambos la ejecución. Esto, estas tres modalidades, habla de el proceso bloqueante pero sin buffer. Lo que vamos a ver a continuación es el mismo bloqueante pero ahora con buffer. ¿Y cómo es la situación? Para poder entenderla. Bueno, lo fui describiendo en cada uno de estos puntos, donde dice que el proceso emisor llega a la llamada de envío, o sea, va ejecutando y de un momento dado hace la llamada de envío. Como dispone de hardware de comunicación asincrónica y buffer, entonces el dato lo pone en el buffer y continúa la ejecución sin ningún problema. El proceso receptor o el P1 para nuestro caso de ejemplo viene ejecutando y cuando tiene la posibilidad o necesita recibirlos, envía el pedido al hardware de comunicación asincrónica que tiene buffer y le transfiere los datos en el momento en que lo necesita recibir. Y después continúa la ejecución sin problema. Esto puede asemejarse al ejemplo de la transmisión por WhatsApp, que es a la que hacía referencia, donde el que está en la montaña, que es el proceso emisor, el proceso P0, envía fotos, saca fotos, envía, pero no le llegan al proceso 1 porque no tiene conexión, porque el P0 lo está dejando todo en su buffer. Cuando el P0, digamos, tiene conexión, los envía. Pero como el P1 está fuera de cobertura, porque está en otra montaña, no lo recibe, pero cuando entra en cobertura, le van a llegar en el mismo orden que fue recibido y por lo tanto la comunicación se lleva a cabo justamente mediante un hardware de comunicación asincrónica y buffer. En el otro, la otra modalidad, tenemos mensajes bloqueantes con buffer. Recién la que vimos es la misma, ahora es otra situación a la que hacemos referencia. ¿Y cómo se interpreta? Es que vienen sincronizados los dos, donde tenemos un buffer, pero no tiene un hardware
que permite la sincronización. Entonces, si seguimos la ejecución de lo que implica los puntos que he puesto, dice que el proceso emisor, el P0, encuentra una llamada SEND. Si vemos que va ejecutando, encuentra una llamada SEND y en ese momento se bloquea para transmitir. El hardware, bloquea para que se transmita y luego permite que siga su ejecución. Entonces, cuando envía la solicitud del SEM, al no tener buffer, entonces, ¿qué es lo que hace? Al estar sincronizados los procesos, pero no tener hardware de sincronización y el hardware y el proceso P1 puede recibirlo en su buffer, entonces, ¿qué hacen los datos? Los datos son enviados a ese buffer en el receptor y serán consumidos cuando sean necesarios, y esto hace que el proceso 1 pueda, después de transmitirlos, pueda continuar la ejecución y el proceso 1 o el proceso receptor los consumirá y después seguirá ejecutando. Es decir, ninguno de los dos tiene tiempo ocioso. Esto tal vez, que acabo de explicar recién, es muy probable que les traiga un recuerdo de la materia de arquitectura, donde utilizaba DMA, los accesos directos a memoria, donde el proceso, cuando estaba bloqueado, le enviaba y lo depositaba en memoria y avisaba al CPU, ya deposité en memoria, y el CPU cuando lo creía conveniente, o cuando, mejor dicho, lo necesitaba, lo subía para terminar y traía el proceso y completaba la ejecución con esa entrada-salida, ¿no? Esto sería un ejemplo de eso. Bien, ahora pasaje de mensaje no bloqueante, pero sin buffer. Entonces, seguimos la ejecución de esto, dice que va ejecutando el proceso emisor y cuando encuentra el send, envía justamente la solicitud. El proceso receptor o el proceso 1 continúa la ejecución, como no es bloqueante, continúa la ejecución, pero ¿qué pasa en P0? En P0 sigue la ejecución, y sigue la ejecución y cuando se sincronizan, cuando el receptor está en condiciones de recibir, se hace la transmisión de datos. Y esto que se produce entre llavecitas, lo que dice es justamente que es algo muy interesante. ¿Por qué interesante? Cuando se envían los datos, el emisor no puede modificar esos datos que quería enviar. Del ejemplo inicial que vimos, no puede poner otro valor en la variable A. Es decir, que si emitía, porque las preguntas salían, ¿qué imprimía P1? ¿Un 0, un 100 o un 50? Entonces, el proceso A, si envió un 100, la variable esa queda inalterable porque tiene que completarse la consumición de esa variable para poder recién asignar. No puede modificarla. Luego tenemos el pasaje de mensaje sin buffer, pero sin hardware de soporte en forma sincrónica. Entonces, se vuelve a dar la misma situación o muy parecida a la anterior, donde tenemos en distintos tiempos, el PC, el proceso emisor, envía la solicitud de que le dice al proceso 1, te quiero enviar datos, como no puede recibirlo, continúa la ejecución. Y acá esto, que se produce esta partición en el proceso emisor, se produce otra situación interesante, donde, que obviamente acá se consume los datos cuando se establece la comunicación, pero la parte interesante dice que cuando se envían los datos, el proceso emisor no puede modificar los datos que quería enviar, ni el receptor puede modificarlos hasta que termine de recibirlo.
La diferencia con el anterior es que el emisor no puede modificarlos, pero el receptor sí puede modificarlos. Es decir, que si a la variable que le envía, y si es la misma y le tiene una asignación, provocaría, digamos, una cuestión de incoherencia, pensando que el emisor va a enviar ese 100 del ejemplo inicial y la verdad que cuando se recibe la asignación del 0 teniendo en cuenta ese ejemplo inicial. Ese ejemplo inicial, lo voy a comentar nuevamente, es este que está acá. Es decir, que acá el A lo modifica al ejemplo que hago referencia. En cambio, en este último que estamos viendo, el emisor envía este 100, no lo puede cambiar en el camino, ni tampoco el proceso receptor puede modificarlo, o sea, no se podría aceptar la modificación de que a A le asigno 0, ¿no? A eso hace referencia. Entonces, volviendo a la misma diapositiva, tenemos esta situación que acabo de mencionar. Ahora, ya habiendo visto las situaciones que hacen a la parte teórica, vamos a entrar justamente a la parte de lo que es la codificación propiamente, donde hablamos del estándar MPI, donde dice que es un estándar desarrollado por el MPI Forum, que es un grupo formado por investigadores de empresas, universidades y laboratorios involucrados en la computación, que tiene obviamente altas prestaciones. Es una interfaz que ofrece al programador una colección de funciones para que éste diseñe su aplicación. Recordar que es una biblioteca, una gran biblioteca con muchas funciones. No es necesario conocer el hardware concreto sobre el que se va a ejecutar, ni la forma en que se han implementado las funciones que emplea. Porque acá, si tuviéramos que pensar en el hardware, tendríamos que pensar en las distintas arquitecturas, donde habrán arquitecturas que tengan una determinada configuración y otras que sean de menor configuración. Entonces, esto lo hace totalmente transparente porque no se conoce cómo funciona. Y acá este círculo donde va mostrando que tenemos el núcleo, que es el hardware, después tenemos el software del paso de mensaje, el MPI, que es nuestra plataforma, y las aplicaciones que están arriba del MPI, que las puede usar cualquier usuario. Es decir, que nosotros le preparamos a través de este MPI todo el pasaje para que pueda funcionar WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Le armamos toda la plataforma previa. Entonces, en estos 5 minutitos voy a explicar este, esta partecita, estas partecitas que quedan, que van a dar introducción al código propiamente. Entonces decimos que el objetivo fundamental del MPI Forum fueron los siguientes. Es definir justamente un entorno de programación único que garantice la portabilidad de las aplicaciones paralelas, definir totalmente la interfaz de programación sin especificar cómo debe ser la implementación de la misma y brindar implementaciones obviamente de calidad, que sean de dominio público, para favorecer la extensión de este estándar que se ha impuesto y convencer a los fabricantes de computadoras paralelos que ofrezcan versiones de MPI optimizadas para sus computadoras, es decir, que no sean obsoletas y que estén actualizadas constantemente. Entonces, decimos que el MPI tiene varias implementaciones libres de calidad, las podemos descargar y usar. El MPI CH, el LAM MPI, el CHIMP, el Open MPI, Deino MPI, etc. Tienen comunicación full asincrónica que permite solapar el cómputo. No hay condiciones de carreras causadas por procesos independientemente de que ingresen o abandonen un grupo, ¿no? Acá nos aseguramos que con esto nos tenemos que olvidar de las condiciones de competencia que se generaban cuando teníamos variables compartidas y a partir de ahí teníamos las condiciones críticas que trataban de ser garantizadas mediante la exclusión mutua y el advenimiento de los semáforos. Esto está garantizado. Administra los buffers de mensaje en forma eficiente, justamente para cumplir todo lo que fui explicando recién en las imágenes anteriores. La sincronización
protege al usuario de software de terceros, es decir, podemos armar una aplicación que le sirva para, un caso, digamos, muy, para que se entienda, le podemos ofrecer para que pueda ejecutarse WhatsApp, podemos armar para que se pueda ejecutar Telegram, bueno, etcétera. Se puede usar MPI eficientemente en clúster y en forma para que trabajen los procesadores, aquellos que trabajan masivamente paralelos. Es altamente portable y el MPI está especificado formalmente, es decir, que podemos programar y desarrollar. La última versión vigente es la 2, es paralela, tiene operaciones con acceso directo a memoria, gestiona dinámica de procesos que en tiempo de ejecución podemos crear incorporando nuevos procesos a una aplicación paralela o eliminándolos, es decir, sacarlos los procesos de la misma o como sea necesario. Eh, bueno, voy a cortar 10 minutitos para ya arrancar las últimas diapositivas y ganarme los 40 minutos que quedan, que van a ser un poquito menos, y donde ya vemos código, puntualmente código de programación, usando el MPI y contemplando todo lo que hemos visto en la teoría. Así que son las 10:12, 10:25 retomamos entonces. Ahora voy a cortar la grabación